El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 8. El castillo de If. Continuación. De momento estuvo tentado de hacer el movimiento que se le prohibía para acabar de una vez con aquella serie de inesperadas desgracias. Pero por lo mismo que eran inesperadas, no pudo creerlas duraderas, y con esto, y con recordar las promesas de Villefort, y con parecerle indigna, preciso es decirlo, aquella muerte a manos de un gendarme en el fondo de una lancha, volvió a su sitio primero, sollozando de ira y retorciéndose las manos con furor. Casi en el mismo instante hizo temblar el barco un choque violentísimo. Saltó uno de los remeros a la roca en que acababa de tocar la proa. Crujió una maroma enroscándose en una polea, y pudo comprender Edmundo que había llegado al término del viaje y amarraban el bote. En efecto, sus guardias, que le sujetaban a la vez por los brazos y por el cuello, obligáronle a levantarse y a saltar a tierra, impeliéndole hacia los escalones que conducían a la ciudadela, mientras que el municipal lo seguía detrás con la bayoneta calada. Ya no hizo Dantes vanas resistencias. Su lentitud en el andar más le producía la inercia que la resistencia, y daba traspiés como un borracho. Veía escalonarse soldados por el camino. Conoció que subía una escalera que le obligaba a alzar los pies, y que entraba por una puerta, y que esta puerta se cerraba detrás de él. Pero todo maquinalmente, como a través de una nube, sin distinguir nada con claridad. Ya ni siquiera veía el mar, esa fuente de dolores para los presos, que contemplan su espacio afligidos por no poderlo salvar. En un momento que hicieron alto, procuró Edmundo recogerse en sí mismo y darse cuenta de su situación. Miró en derredor y vio que se encontraba en un patio cuadrado de altísimas paredes. Oíase a lo lejos el paso acompasado de los centinelas, y tal vez cuando pasaban al resplandor proyectado en los muros por 2 o 3 luces que había dentro del castillo, veía brillar el cañón de sus fusiles. Aguardaron allí como por espacio de 10 minutos. Seguros de que ya no podría escapárseles, los gendarmes habían abandonado a Dantes. Parecía que esperasen órdenes que al fin llegaron. —¿Dónde está el preso? —preguntó una voz. —Aquí —respondieron los gendarmes—. Que venga conmigo, voy a llevarle a su departamento. —Id —dijeron los gendarmes a Dantes. Siguió el preso a su guía, que, en efecto, le condujo a una sala casi subterránea, cuyas paredes negras y húmedas parecía que sudasen lágrimas. Una especie de lámpara, de fétida grasa en vez de aceite, ardía sobre un banco iluminando aquella mansión horrible. Con su luz pudo reconocer Dantes a su conductor, carcelero subalterno, mal vestido y de mala facha. «He aquí vuestro cuarto para esta noche», le dijo. «Es ya tarde y el señor gobernador está acostado. Cuando mañana se levante, según las órdenes que tenga, acaso os mudarán de domicilio. Mientras tanto, aquí tenéis pan, agua en ese cántaro y paja allí en un rincón. Es cuanto puede un preso desear. Buenas noches». Y antes de que Dantes hubiera pensado contestar, antes que reparase dónde ponía el pan el carcelero, antes que comprendiese dónde estaba el cántaro ni en qué rincón la paja, había el carcelero cogido la lamparilla y, cerrando la puerta, le había robado aquella mezquina luz, que como la de un relámpago hizo distinguir al preso las grasientas paredes de su calabozo. Por consiguiente, encontróse solo, en silencio y oscuridad, mudo y triste como aquellas paredes cuyo frío glacial helaba el sudor de su frente. Cuando el primer albor de la aurora envió a aquel antro un poco de claridad, volvió el carcelero con orden de dejarle en el mismo calabozo. Dantes ni siquiera había mudado de sitio, cual si una mano de hierro le hubiese clavado en él la víspera. Inmóvil y con la cabeza baja, notábasele una alteración solamente, casi cubiertos los ojos por una hinchazón producida por la humedad. Así había pasado toda la noche, de pie, sin dormir un solo instante. Acercósele el carcelero, y aún dio en torno suyo algunas vueltas, pero parecía que Dantes no le veía. Al fin le dio un golpecito en la espalda que le hizo estremecer. —¿Habéis dormido? —le preguntó el carcelero. —No lo sé —respondió Dantes. El carcelero le miró sorprendido. —¿Tenéis hambre? —prosiguió. —No lo sé —respondió de nuevo Dantes. —¿Queréis algo? Quisiera ver al gobernador. El carcelero se encogió de hombros y se marchó. Siguióle Dantes con la vista, extendiendo los brazos a la puerta entreabierta, pero ésta se cerró de repente. Entonces su pecho se desgarró, por decirlo así, en un interminable sollozo. Corrieron a torrentes las lágrimas que hinchaban sus pupilas. Púsose de hinojos con la frente pegada al suelo y a rezar por largo rato, repasando en su imaginación toda su vida pasada, y preguntándose qué crimen había cometido en aquella vida tan corta aun para merecer tan duro castigo, y así pasó todo el día. Algunos bocados de pan y algunas gotas de agua fueron todo su alimento. Ora se sentaba absorto en sus meditaciones, ora giraba en torno de su cuarto como una fiera enjaulada. Una idea le atormentaba sobre todas. Durante la travesía, ignorando su destino, permaneció tranquilo e inmóvil, cuando pudo muchas veces arrojarse al mar, donde gracias a que era gran nadador y buzo de los más célebres de Marsella,
hubiera escapado por debajo del agua a la persecución de los gendarmes, y ganada la costa, huido a una isla desierta, con la esperanza de que algún navío genovés o catalán le llevase a Italia o a España. Desde allí escribiría a Mercedes que viniera a reunirse con él. Ni por asomo le inquietaba la miseria en ninguna parte del mundo a que fuese, pues los buenos marinos en todas son raros, sin contar que hablaba el italiano como un toscano y el español como un castellano viejo. De este modo, pues, habría vivido libre y feliz con Mercedes y con su padre, que también se les juntaría, mientras en la presente situación, encerrado en el castillo de If, sin esperanzas, ni aun el consuelo tendría de saber de su padre y de Mercedes. Y todo por haberse fiado de las palabras de Villefort. Motivo era para perder el juicio. A la misma hora de la mañana siguiente volvió el carcelero. —¿Seréis ya más razonable? —le preguntó. Dantes no le respondía. —Vamos, valor —prosiguió aquél—, ¿deseáis algo que yo pueda proporcionaros? Decidlo. —Deseo ver al gobernador. —Ea, ya os dije que es imposible —repuso el carcelero con impaciencia. —¿Por qué? —Porque el reglamento no lo permite a los presos. ¿Qué es lo que les permite, entonces? Que coman mejor, si lo pagan, que salgan a pasear y tal vez lean. Ni quiero leer, ni pasear, ni comer mejor. Solo quiero ver al gobernador. Si me fastidiáis repitiéndome lo mismo, prosiguió el carcelero, no os traeré de comer. Pues me moriré de hambre, no me importa, dijo Dantes. El acento de estas palabras dio a entender al carcelero que no sería el morir desagradable a un mundo, y como por cada preso tenía 10 cuartos diarios sobre poco más o menos, calculando el déficit que su falta le ocasionaría, respondió en tono más dulce. Escuchad, ese deseo es imposible. Desechadlo, porque no hay ejemplo de que haya bajado una sola vez el gobernador al calabozo de un preso. Pero si os portáis cuerdamente, se os concederá pasear, con lo que acaso algún día veáis al gobernador, y entonces podréis hablar con él. Pero, ¿cuánto tiempo, dijo Edmundo, tendré que esperar a que se presente esa ocasión? Diantre, respondió el carcelero. 1 mes, 3 meses, medio año o quizás un año entero. Eso es mucho, exclamó Dantes. Quiero verle enseguida. No seáis terco, no os empeñéis en ese imposible, o antes de 15 días os habréis vuelto loco. ¿Lo creéis así? Dijo Dantes. Sí, loco. Así es como empieza la locura. Aquí tenemos un ejemplar. Con el tema de ofrecer 1 millón al gobernador si le ponía en libertad, ha perdido el seso un abate que antes que vinierais ocupaba este calabozo. ¿Y cuánto tiempo hace que salió de aquí? 2 años. ¿En libertad? No, se le ha trasladado al subterráneo. Escucha, dijo Dantes, yo no soy abate ni loco, que por desdicha aún tengo aún completo mi juicio. Voy a hacerte una proposición. ¿Cuál? No voy a ofrecerte 1 millón, porque no podría dártelo, pero sí 100 escudos, como quieras el primer día que vayas a Marsella llegar a los catalanes con una carta mía, para una joven que se llama Mercedes. ¿Qué digo carta? 4 letras. Si se descubriera que había llevado esas 4 letras, perdería mi destino, que vale 1000 libras anuales, sin contar las propinas y la comida. ¿No será imbecilidad que yo aventure 1000 libras por 300? Pues oye, y tenlo presente, dijo Edmundo. Si te niegas a avisar al gobernador de que deseo hablarle, si te niegas a llevar mi carta a Mercedes, o siquiera a notificarle que estoy preso aquí, te esperaré el día menos pensado detrás de la puerta, y cuando entres te romperé el alma con ese banco. —¿Amenazas a mí? —exclamó el carcelero retrocediendo y poniéndose en guardia. Por lo visto se os trastorna el juicio. Como vos principió el abate. Dentro de 3 días estaréis como él, loco de atar. Por fortuna hay subterráneos en el castillo de If. Dantes cogió el banco y lo hizo girar en ademán amenazador. Está bien, dijo el carcelero. Vos lo habéis querido. Voy a prevenir al gobernador. Enhorabuena, respondió Dantes colocando el banco en su sitio, y sentándose con la cabeza baja y la mirada vaga, como si realmente se hubiera vuelto loco. Salió el carcelero y un momento después volvió con 4 soldados y un cabo. De orden del gobernador, les dijo, llevad a este hombre a los calabozos del piso bajo. ¿Al subterráneo? Preguntó el cabo. Al subterráneo. Los locos deben estar con los locos. Los 4 soldados se apoderaron de Dantes, que los seguía sin ofrecer resistencia. Bajaron 15 escalones y se abrió la puerta de un subterráneo, en el que entró murmurando. Tienen razón, los locos con los locos. La puerta se cerró y Dantes caminó hacia adelante hasta tropezar con la pared. Entonces se acurrucó inmóvil en un ángulo, mientras sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaban a distinguir los objetos. El carcelero tenía razón. Poco le faltaba a Dantes para perder el juicio. Fin del capítulo 8.